La Revolución Industrial fue un periodo de gran industrialización que tuvo lugar a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Comenzó en Gran Bretaña y rápidamente se extendió por todo el mundo. Este periodo de tiempo vio la mecanización de la agricultura, la fabricación de textiles, el desarrollo de barcos de vapor y de ferrocarriles. Esto también tuvo efectos sociales, culturales y económicos. Existen diferentes antecedentes acerca de la revolución industrial, y aunque todos son importantes, en esta presentación cabe resaltar 3 puntos. El primero, antes de la revolución industrial, la principal actividad económica era la agrícola, pero también existía la industria artesana y la manufactura real, es decir, como una especie de fábricas para abastecer los palacios y la alta nobleza. En segundo lugar, encontramos que las actividades económicas estaban poco mecanizadas. Y en tercer lugar, la división del trabajo estaba poco desarrollada. La revolución industrial puede dividirse en 2 épocas distintas. La primera, de 1780 a 1860, conocida como Primera Revolución Industrial o Revolución del Carbón y del Hierro. La segunda, de 1860 a 1914, conocida como Segunda Revolución Industrial o Revolución del Acero y la Electricidad. En primer lugar, vamos a encontrar un mapa conceptual acerca de la Primera Revolución Industrial. Esta se dividió en 4 fases. La primera fase se llamó mecanización de la industria y de la agricultura. A finales del siglo XVIII y durante esta fase se dio la aparición de la máquina de hilar en 1767, el telar hidráulico en 1769, el telar mecánico en 1785 y la máquina desmotadora de algodón en 1792. Todas estas máquinas sustituyeron el trabajo del hombre, el del animal y la rueda hidráulica. La segunda fase se llamó aplicación de la fuerza motriz a la industria. En el año 1776 se dio la invención de la máquina de vapor. Los talleres se convirtieron en fábricas y hubo una transformación del transporte, comunicaciones y agricultura. La tercera fase se llamó desarrollo del sistema fabril. Durante esta fase desaparecieron el artesano y el pequeño taller, y aparecieron los operarios y pequeñas y grandes fábricas. Esto llevó a que se diera una división en el trabajo. Además, también se dio una migración de agricultores a zonas de fábrica, y esto fue lo que causó que se empezara a formar la urbanización. La cuarta fase se llamó aceleración del transporte y las comunicaciones. Durante esta fase se empezó la navegación de vapor, se construyó la primera vía férrea en Inglaterra en el año 1825, se dio la invención del telégrafo eléctrico en el año 1835 y por último la invención del teléfono en el año 1876. Ahora encontramos el mapa de la Segunda Revolución Industrial. Esta se dio en el año 1860 por 3 acontecimientos principales. El primero, aparición del proceso de fabricación del acero en el año 1856. El segundo, perfeccionamiento del dínamo, es decir, una máquina que sirve para transformar energía mecánica en energía eléctrica en el año 1873. Y el tercero, invención del motor de combustión interna en el año 1873. Algunas de las características que podemos resaltar de ambas revoluciones industriales son: la primera, sustitución del hierro por acero como material básico. La segunda, sustitución del vapor por la electricidad y derivados del petróleo. La tercera, desarrollo de máquinas automáticas y especialización del trabajador. Cuarta, crecimiento de la industria por la ciencia. Quinta, transformaciones radicales de los transportes y comunicaciones. Sexta, desarrollo de nuevas formas de organización capitalista, es decir, que hubo un dominio de la industria y una acumulación de capital que estaba dada por inversiones y fusiones de diferentes empresas. Ahora vamos a hablar acerca de las características socioculturales de la época. Existían varias, pero las más importantes son: primero, la producción artesanal se reemplazó por producción con máquinas y asimismo los operarios.
Segundo, los pequeños talleres pasaron a ser grandes fábricas. Tercero, hubo un crecimiento de los mercados y gran recurso humano. Cuarto, existía una baja calidad de vida. Las mujeres y los niños empezaron a trabajar. Quinto, los operarios trabajaban durante 12 a 13 horas, en condiciones peligrosas e insalubres. Sexto, el capitalismo se solidifica y aumenta el tamaño de una nueva clase social conocida como proletariado. Además, existieron conflictos entre los trabajadores y los propietarios. Y por último, en 1802, el gobierno inglés aprobó la ley que buscaba proteger la salud de los trabajadores. En cuanto a la política, con la Revolución Industrial desapareció en Inglaterra el régimen absolutista. Este dio paso a una monarquía más liberal y sustentada en las bases de una monarquía constitucional. Se consolidó la política de la burguesía. Esta clase se diferenciaba de la nobleza por su importancia y su poder. Se sustentaban en el talento y en la riqueza y no en la cuna de sangre. En este periodo, el Estado no intervino directamente en las actividades económicas, sino que se potenció la industrialización y se reguló la legislación social. Manejo e influencia de la religión en la administración. La Iglesia generó el inicio de la consolidación con su poder en pueblos europeos y comenzó a desenvolverse en ámbitos no solo religiosos, sino también en la vida política, económica y cultural. Y a medida que se desarrollaba la estructura de organización eclesiástica, esta sirvió de modelo para muchas organizaciones que empezaron a incorporar una infinidad de principios y de normas administrativas que se iban utilizando en la Iglesia Católica y donde surgieron civilizaciones de clases sociales. Durante la Revolución Industrial encontramos 4 personajes influyentes o destacados de la época. El primero, James Watt. James Watt nació en Greenock, Escocia, el 19 de enero de 1736 y falleció en Handsworth, Inglaterra, el 25 de agosto de 1819. Fue un ingeniero e inventor que revolucionó el mundo con su máquina de vapor, con lo que aportó una forma viable y económica para producir energía, la cual abrió el camino de la primera revolución industrial, surgida en el Reino Unido antes de extenderse por el mundo unas décadas después. El segundo personaje influyente durante la época fue David Rickard, economista y político de nacionalidad inglesa y origen judío. Pertenecía a la corriente del pensamiento clásico económico. Su más reconocido aporte a la dinámica del capital consistió en la tesis que planteaba que la mejor forma de mantener la inflación baja es mantener salarios mínimos, es decir, un techo salarial para la mano de obra. También es considerado uno de los padres de la macroeconomía moderna. El tercer personaje importante durante la Revolución Industrial fue John Stuart Mill. Nació en Inglaterra y fue un filósofo y economista británico. Propuso varias reformas del Parlamento y del sistema electoral. Especialmente trató las cuestiones de la representación proporcional y la extensión del sufragio. Es reconocido por su obra Principio de Economía Política, en el cual reflexiona sobre la formación de los salarios. Igualmente, introduce la noción del valor de cambio, así como la de relación real de intercambio. También habla sobre la tendencia irreversible del estancamiento del capitalismo, así como la necesidad de haber una distribución más justa de la renta. El cuarto personaje importante de la Revolución Industrial fue Adam Smith. Nació en Kirkcaldy, Escocia, y falleció el 17 de julio de 1790. Fue filósofo y economista. Durante el año 1723 planteó teorías economistas y éticas. El pensamiento económico de Smith sirvió para alimentar un modelo económico que surgió durante el siglo XVII. De esta forma, con su tesis sobre que la ganancia de una nación depende fundamentalmente del trabajo de sus pobladores. Ahora vamos a hablar acerca de las principales características de la administración durante la Revolución Industrial. La Revolución Industrial provocó el surgimiento de las fábricas y la aparición de la empresa industrial. Esta empezó debido a que las fábricas grandes y eficientes requerían de destrezas administrativas, es decir, que los gerentes tenían que, primero, pronosticar la demanda. Segundo, asegurar que siempre existiera suficiente materia prima para confeccionar los productos. Y tercero, asignar tareas a los trabajadores y dirigir las actividades diarias en cada empresa. Algunas de las características que se podían evidenciar durante la Revolución Francesa fueron: primero, el surgimiento de fábricas y empresas industriales.
Segundo, la sustitución del artesano por el operario especializado. Tercero, el crecimiento de las ciudades y aumento de la necesidad de administración pública. Cuarto, la aparición de sindicatos como organización proletaria. Y quinto, las primeras experiencias sobre la administración de empresas se dieron durante la Revolución Industrial.